Bien, muy buenos días estudiantes del quinto grado de secundaria. Así es, les saludo una vez más el profesor Yussi Marchirinos y bueno, hoy día jueves vamos a continuar con nuestra clase del área de Historia Universal. No sin antes, pues desear que cada uno de ustedes por supuesto esté eh, muy bien de salud, ¿no? Por supuesto que también puede estar con todas las ganas y todo el ímpetu de poder seguir aprendiendo. Entonces, a veces sabemos que es un poco extenso los temas que podamos llegar a tocar, ¿no? Sobre todo en el curso de Historia Universal. Sin embargo, es interesante a la vez el poder aprender temas, ¿no? Referente a lo que sucedió eh, en nuestro pasado, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel mundial y cómo eso influye o cómo llegó a influir más adelante en nuestro país. ¿Ok? Para ello vamos a ver el día de hoy lo que es el Imperio Bizantino e Imperio Árabe, ¿no? Dos imperios muy interesantes después de ver cuál el Imperio Romano. Bien, entonces las recomendaciones son las siguientes. Me dice que antes de continuar con la clase debes asegurarte de estar en un espacio calmado, de preferencia donde no haya mucho ruido, mantener un volumen moderado para escuchar así mejor la clase. Debes también evitar realizar otras actividades mientras observas el video. Es importante que mientras estás observando el video también puedas estar escuchando, ¿no? Bien, luego de ahí recuerda tomar apuntes de la clase para el examen, o mejor dicho, tu SC, ¿no? Luego de ahí anota tus preguntas y compártelas en la hora de asesoría. Bien, entonces, una vez mencionado las recomendaciones, ahora vamos a mencionar pues lo que es el tema que vamos a ver el día de hoy. Bien, primero, el Imperio Bizantino. No, ¿cómo es que se da origen este imperio? Nos dice que en el año 395 después de Cristo se produjo la división del Imperio Romano. Así es, lo vimos, ¿cierto? El Imperio Romano. Ok, acá vamos a tener rápidamente, como pueden observar en el mapa, la parte del Imperio Romano. Y esta, la parte de naranja, va a ser la parte del Imperio Romano Oriente, ¿no? Donde nos dice que dando origen al llamado Imperio Romano de Oriente, el cual durante la Edad Media fue conocido como Imperio Bizantino, ¿no? Esta parte de el Imperio Romano de Oriente. Así es, se le dio esta denominación porque Bizancio era el nombre antiguo de su capital, de este Imperio Romano de Oriente, que luego va a ser llamado pues Constantinopla, ¿no? Pero antes, ¿cómo se llamaba? Se llamaba la capital Bizancio, ¿no? Acá lo vemos un poco mejor. De esto vamos a poder ver cómo que se divide acá entonces. El Imperio Oriente, aquí está Constantinopla, ¿no? Igual muy parecido acá, Constantinopla. Y bueno, ¿no? La parte de Oriente es la que justamente va a ser el Imperio Bizantino, ¿no? Y esta parte es el Imperio de Occidente. Bien, entonces continuamos. La capital de Constantinopla. Constantinopla fue fundada por el emperador Flavio Valerio Aurelio Constantino, ¿no? Sobre las ruinas de la antigua colonia griega de Bizancio. En el año pues 330 es donde se convirtió en la capital del Oriente. En este caso Bizancio, que bueno, luego va a ser llamado Constantinopla, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos una referencia mayor y ahora su ubicación geográfica. El núcleo geográfico fue la península balcánica, es decir, la parte de Europa Oriental, esta parte de acá, ¿no? De Europa Oriental. Y el Asia Menor, actual Turquía, que también digamos está por esta zona de acá arriba, en el siglo VI llegó a su máxima expresión los límites, nos dice, ¿no? ¿Por qué llegó a su máxima expresión? Nos dice, porque lo que buscaba era justamente el expandir, ¿no? El expandir su territorio. Y nos dice acá que por el norte va a llegar en el río Danubio por Rumania, en esta parte, en esta zona de acá arriba, ¿no? Luego va a llegar el sur en el desierto del Sahara, por esta zona de acá abajo, ¿ok? Luego por el este va a llegar la región de Mesopotamia, ¿no? Por esta zona, en el este, y luego en el oeste va a llegar a la península ibérica o el actual España, es decir, por esta zona de acá, por donde está el reino de los visigodos, más o menos, ¿no? Bien, entonces es importante entender que hoy en día todo esto va a ser, o todo esto se conoce también como Europa, ¿ok? Y el mar Mediterráneo, ¿no? Sería esta parte. Bien, entonces esa va a ser su ubicación geográfica
y vamos a ver características generales del Imperio Bizantino, ¿no? Tanto en su política, en lo económico, en lo cultural y en lo religioso. En lo político, sus instituciones fueron estables, organizado en temas o también conocido como provincias. El emperador ostentaba un poder absoluto. Solamente el emperador, es decir, era quien tenía el poder, no solamente él. Nos dice que la primera dinastía fue la Teodosiana y la última dinastía fue la de los Paleólogos. Luego, económicamente, los gremios y corporaciones controlaron la producción agrícola y manufacturera. Hubo un dominio en comercio internacional, tanto marítimo y terrestre, y esto fue lo que los ayudó a posicionarse y a imponer sobre todo la moneda, el bizantino de oro, en la cuenca del Mediterráneo y Mar Negro. ¿Dónde es el Mediterráneo? Aquí señores, ¿no? Esta parte de acá. Todas estas aguas que ven dentro, ¿no? Bien. Ahora, en el aspecto cultural nos dice que predominó la cultura helenística, es decir, la griega, con influencia de la cultura persa y en menor medida, pues, la cultura romana, ¿no? Y fue así como hicieron prevalecer también el idioma griego. En el aspecto religioso estaba dirigido por un patriarca con amplia autonomía en el año 1054 y se produjo el cisma de Oriente, que daría origen a que a la Iglesia Ortodoxa griega, ¿no? Algo totalmente diferente, a la Iglesia Ortodoxa griega. Bien, entonces en los acontecimientos históricos más importantes del Imperio Bizantino vamos a ver seis. Exactamente, nos dice que el primer emperador del Imperio Bizantino fue Arcadio y fue uno de los hijos de Teodosio el Grande, ¿no? De Teodosio el Grande, que habíamos visto también en el Imperio Romano. En el número 2 nos dice que el gobierno de Justiniano representó el momento de mayor apogeo y esplendor del imperio, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver un nuevo personaje, quien va a ser justamente Justiniano, ¿no? Que va a tener un ideal político y sobre todo conquista, ¿no? Llamado Conquista del Justiniano, donde pues, justamente va a buscar expandir el territorio. En la obra legislativa del Justiniano es algo que dejó él, es donde va a buscarse también establecer, digamos, leyes, ¿no? Leyes a través eh, de libros u obras que más o menos ya se había trabajado con anterioridad, ¿no? Entonces, en este gobierno de Justiniano también se va a ver obras, pues, de Constantinopla, ¿no? Ya que fue, ¿qué nos dice? O representó el mayor apogeo y esplendor del Imperio Bizantino, ¿no? En la 3 vamos a tener otro gobierno, ¿ok? El gobierno de Heraclio, del año 610 hasta el 641, donde enfrentó los ataques del Imperio Sasánida de Cosroe II, ¿no? Y pues bueno, también arrebató al Imperio Islam, Siria, Palestina y Egipto, ¿no? Este gobierno de Heraclio terminó eh, arrebatando al Imperio Islam, le arrebató lo que eran los territorios de Siria, Palestina y Egipto. Entonces, luego vamos a tener el gobierno de León III y el Isaurio, ¿no? Donde dice que depuso al emperador Teodosio III y derrotó a los árabes en la batalla de Acroy, ¿no? Y acá se da la crisis de las imágenes, que va a ser un problema religioso donde indican que no deben, digamos, realizar algunas que otras imágenes según sus creencias que ellos llegaban a tener, ¿no? Es por ello que hubo ahí una deidad religiosa que no permitía eso, ¿no? Que decía que fue pues una traición, por así decirlo, ¿no? O un pecado, por así decirlo también, en lo que conocemos. El gobierno de Constantino IX nos dice que es el cisma de Oriente y se denomina así por la ruptura que sufrió la cristiandad en el siglo XI, ¿no? La cristiandad, algo muy fuerte para ellos. Y la iglesia de Constantinopla se separó de la iglesia católica también en el gobierno de Constantino. Y luego en el gobierno de Constantino IX, el paleólogo, nos dice que acá fue el final del imperio, ¿no? Tomaron Constantinopla el 29 de mayo de 1453, pero va a tratar de que se siga con el legado cultural bizantino, ¿no? Bien, entonces ya hemos visto el primer imperio, vamos a ver rápidamente el segundo imperio, que van a ser los árabes y el Islam, ¿no? Hasta aquí más o menos todo queda más claro, que hay periodos de gobiernos diferentes referente a lo que se desarrollaba en el Imperio Bizantino y ahora en los árabes y el Islam, ¿no? ¿Qué nos dice? Su origen de los árabes y el Islam
fue que es un pueblo de origen semita, descendientes de Abraham por la línea de Ismael, ¿ok? De origen semita porque son descendientes de Abraham y por la línea de Ismael. Eran pastores seminómadas, comerciantes, abigeos, fundamentalmente beduinos. Estaban organizados en tribus y dirigidos por un jeque, ¿no? Además se caracterizaron por ser politeístas y tener como santuario común a la Cava, donde destaca el Betilo o Piedra Negra, ubicado en su ciudad sagrada llamada la Meca, ¿no? En su ciudad sagrada llamada la Meca. Las únicas áreas fértiles que poseían era el Hejaz y el Yemen. Entonces, más que todo vamos a ver que acá hay un fuerte arraigo de origen eh, semita, ¿no? Es decir, seguir la descendencia de Abraham y la línea de Ismael. Entonces, una creencia, una ideología religiosa también bastante marcada, lo que va a originarse en estas tribus, en estos comerciantes, ¿no? Bien, vamos a ver entonces mucho más de ellos. En su ubicación geográfica vamos a tener que el núcleo donde surgen los árabes es la península arábica, ¿no? Que es toda esta zona de acá. Tenemos la península arábica. A ver, sí, toda esta parte de acá, la península arábica. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿No? En medio del oriente, o bueno, en este caso va a ser Asia, ¿no? En medio del oriente de Asia, acá también. Y sus límites son los siguientes, ¿no? Dice, por el norte con el desierto de Siria, ¿no? Vamos a encontrar el desierto de Siria. Luego por el sur, ojo, por el norte, es decir, por esta zona de acá arriba, por el desierto de Siria, ¿ya? Luego de ahí por el sur con el mar Arábico y el océano Índico. En el océano Índico. En este caso por acá abajo, que debe estar relacionado al océano Índico, ¿no? Y al mar Arábico. Luego este va a estar el Golfo Pérsico por este lado acá, y luego de ahí por el oeste con el Mar Rojo, ¿no? Que bueno, no se logra visualizar mucho en esta zona. Pero bueno, eh, aquí vamos a ver el mapa de la división del Imperio Romano, es decir, una vez que se empezó a dividir, pues fueron dirigiéndose por diferentes lados, destinos, generando así pues una total desaparición prácticamente de este Imperio Romano, ¿no? Bien, vamos a ver entonces algunas características como la Meca y Medina, que son las dos ciudades más importantes, y nos dice que los hechos importantes de la vida de Mahoma: nació en la Meca, y pertenecía al clan Hashim, también estaba el monte Gira y el orden de predicación que se realizaba justamente en este monte Gira. Luego la Hegira, que es considerado el inicio de la era musulmana, ¿no? Y Mahoma nos dice que huye de la Meca a Medina en el año 622. Y bueno, ¿no? Acá vamos a tener entonces el Islam, que su significado es la sumisión a Dios, Alá, ¿no? Los musulmanes o muslimes son seguidores del Islam. Se traduce como resignados, ¿ok? Son entonces, en pocas palabras, seguidores de Alá. No, la Umma va a ser una comunidad de fieles, base de la sociedad islámica. El Corán es el libro sagrado, es decir, la Biblia en pocas palabras, y van a tener 5 pilares de la sabiduría musulmana: la Shahada, que es el testimonio de fe, de creencia; el Salat, la oración que uno practica; el Zakat, también la contribución social, de que no solamente los ricos se sigan enriqueciendo, sino también contribuir con aquellos que lo necesitan; el Saw, que es ayuno en Ramadán, una época y una fecha muy especial para ellos; y el Hajj, que es la peregrinación, ¿no? Luego de ahí vamos a tener también la expansión del imperio musulmán, que nos dice que son los sucesores de Mahoma, fueron los califas. El califa era considerado dirigente supremo de la comunidad musulmana, ¿no? Entonces, acá vamos a tener que el califa pues era, digamos, un jefe supremo de una determinada comunidad. Y vamos a tener para eso califatos, que son, digamos, eh, los espacios, ya, o las comunidades, y luego de ahí vamos a ver las califas, es decir, quiénes eran los líderes o dirigentes supremos eh, de estos lugares, ¿no? De estas califas. Bien, entonces vamos a tener el califato ortodoxo perfecto. Aquí se va a dar entre en el año 632 y 661,
y más que todo van a ser referentes a familias, ¿no? La capital va a ser Medina, donde dice que las califas importantes son Abu Bakr, que va a ser, digamos, en este caso el yerno, Omar I también primo, Uthman también primo yerno, y por último Ali, ¿no? Que iban a buscar justamente seguir expandiendo el territorio musulmán, ¿no? Como también algunas que otras prácticas religiosas. Luego de ahí tenemos el califato Omeya, que es, la capital es en Damasco, y su califa importante va a ser Muawiyah, ¿no? Que va a intentar justamente mantener esa, esa línea que no permita que hayan pues digamos muchas más guerras, sino tratar de buscar algo menor a eso, ¿no? Y luego el califato de Abbasí, donde la capital es Bagdad, y sus califas importantes son Abu al-Abbas y Harun al-Rashid, ¿no? Aquí ya estamos hablando de califas, ¿no? O dirigentes supremos que pues eran pensadores, ¿no? Prácticamente filósofos de la época, ¿ok? En aportes culturales de los árabes vamos a ver en las ciencias un sistema numérico arábico, la base de la química moderna, la elaboración de calendarios y mapas, como también el uso de plantas medicinales. En las letras destaca la creatividad y los filósofos musulmanes fueron Avicena, ¿no? Y Averroes, que uno de ellos hasta pudo criticar, ¿no? O analizar el pensamiento de Aristóteles. En las artes se prohibía pues la representación del cuerpo humano, según lo decía el Corán. Y en la arquitectura avanzaron con la mezquita, que es la imagen que observan, con las tumbas, el palacio o alcázar, ¿no? Bien, esto es todo referente al imperio musulmán o árabe. Y bueno, muchas gracias por su atención, chicos. Esta es la tarea domiciliaria y nos vemos en la próxima clase.